Hemos avanzado en la historia, ¿recuerdan? La nación de Israel llegó hasta el río Jordán. El Señor la hizo cruzar de forma milagrosa y maravillosa el río Jordán. El río se detuvo y toda la nación, casi 3 millones de personas, pudo cruzar hacia la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios les había prometido. Pero ellos tenían un trabajo que hacer. Ellos tenían que tomar posesión de esa maravillosa tierra que Dios les había dado. Y ellos debían expulsar a todas las naciones que estaban habitando en ese lugar por orden directa de Dios. Es así como vimos, recuerdan, cruzaron el río, se establecieron en Gilgal, ahí montaron su campamento, su base. Y desde ahí comenzó la conquista. ¿Cuál fue la primera ciudad que cayó? Jericó, ¿sí? La primera ciudad que cayó, Jericó. Luego vinieron venían 2 ciudades juntas ahí. ¿Ah? ¿Cuál? Betel, ¿no es cierto? Entre paréntesis, el pasaje que leyó Andrea acerca de Jacob se desarrolló en ese mismo lugar, en esa misma ciudad. Es más, Jacob le puso a ese lugar Betel, ¿sí? Y Betel significa, ¿cómo, Andrea? Casa de Dios. Pues ahí se encontró Jacob con Dios. Cayeron esas 2 ciudades. Después, a Adonisec se le ocurrió hacer una alianza con todas las naciones del sur. ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Y fueron para pelear contra los de Gabaón, que habían hecho un pacto con Josué. Y Josué salió a luchar con ellos y los derrotó. Y prácticamente en una batalla, en una gran batalla, todo el sur fue dominado. Todo el sur fue dominado. ¿Sabe qué maravilloso es esto? Porque tú lees tu Biblia y vas a ver que el capítulo 9 y capítulo 10 hablan de la conquista del sur. Tú vas al capítulo 11 y adivinen qué. Habla de la conquista del norte. Un solo capítulo, ¿eh? O entre paréntesis. Un solo capítulo para hablar acerca de esta conquista del norte. Estas conquistas militares, estas victorias militares de Israel que se habían centrado o que habían hecho un gran movimiento de gente en esta zona del sur, fue escuchado en el norte. Sin duda, Israel es un país muy pequeño, ¿sí? La tierra de Canaán es un país muy pequeño, así que muy fácilmente se pueden haber enterado de lo que está pasando en el sur. ¿Y sabes qué pasó? Los del norte se empezaron a aterrorizar, empezaron a tener miedo, obviamente, porque se estaba levantando este poder militar. Ahora tenemos que tener en cuenta cosas importantes cuando nos enfrentamos al estudio del capítulo 11. Tenemos que entender que el norte era un lugar que estaba mucho más poblado, ¿sí? Tenía muchas más ciudades. Tenían ciudades más fortificadas, muchos de ellos tenían ejércitos mucho más organizados y más poderosos. El norte tenía más posibilidades económicas que el sur. ¿Por qué? Porque la zona del sur de Israel es más desértica, ¿sí? Es más desierto. Y el norte tiene un poquito más en esa época, ¿no es cierto? Tenía mucho más bosques incluso. Entonces, ellos tenían un ejército poderoso, ejércitos entrenados. Vamos a leer algunas cosas que eran bien importantes porque ellos estaban en la vanguardia en la tecnología militar. Entonces, no es cualquier poder que se está levantando contra Israel en este momento. Cosas destacadas en este capítulo. Tú te vas a dar cuenta que el relato de todo el capítulo 11, a diferencia de la conquista del sur o de la parte central de Israel, no contiene ninguna intervención milagrosa de Dios. ¿Recuerda cuando hablamos de Jericó? Dios derrumbó los muros de Jericó. Cuando
Hablamos del sur, hablamos recuerda la semana pasada, los granizos que cayeron, que mataron al ejército, cómo Dios vino y los desorientó. En cambio, en el norte no aparece ninguna intervención de ese tipo, pero sin duda tú vas a darte cuenta claramente que Dios está interviniendo y preparando y guiando a la nación de Israel en toda esta conquista. Empecemos entonces, ¿cómo es que Dios entrega al norte? Porque Dios es quien lo hace, recuerden. Dios es el que está guiando todo, Dios es el que está dirigiendo todo y Él es quien entrega el norte. Comencemos leyendo ahí en el capítulo 1 y el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que cuando se enteró Javín, rey de Azor, envió mensajeros a Jobad, rey de Madón, al rey de Sirón, al rey de Axac, y a los reyes que estaban al norte de la región montañosa, en el Arabá, al sur del Cineret, y en las tierras bajas y en las alturas de Dor, al occidente, al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al hitita, al fereceo, al jebuseo de la región montañosa, y al heveo, al pie del monte Hermón, en la tierra de Mizpa. Y salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos, tanta gente como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos carros y caballos. Así que todos estos reyes, habiendo acordado unirse, vinieron y acamparon juntos cerca de las aguas de Morón para pelear contra Israel. Fíjate, se levanta toda una coalición de reyes, ¿sí?, del norte de Israel, que quieren combatir contra Israel. Entonces veamos nuestro mapa. Yo tengo un amigo que le encantan los mapas, así que Hugo, veamos acá el mapa, ¿ya? Fíjense, este rey se presenta una coalición de reyes, una alianza de reyes, y menciona básicamente a 4 reyes, pero tú te vas a dar cuenta que el versículo 2 y 3 menciona toda una región. Los reyes mencionados son Javín, rey de Azor, ¿sí? Este es el rey Javín, que era la ciudad más grande, más poderosa en el norte. Estos 4 reyes en esta zona se unen, pero no solamente ellos, te das cuenta que mencionan a muchos otros. Versículo 2 y versículo 3, estamos mencionando a los que estaban en la región montañosa, en el Arabat, al sur de Cineret. Cineret está por acá, ¿no es cierto? Ahí está Cineret. Al cananeo que estaba al oriente, al occidente, al amorreo, al hitita, al fereceo, al jebuseo. Toda esta región, habla de la región de Dor, fíjense acá más al sur. Toda esta región, la región del norte, se unen. Todos se unen en un gran ejército. En un gran ejército. Fíjate qué es lo que dice en el versículo 4. Y salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos, tanta gente como la arena que está a la orilla del mar. Muchísimos, muchos. El ejército se une, toda esta gente junta, toda esta cantidad de gente, muchísimas personas, y dice que se juntan con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Lo dice ahí al final del versículo 5. Pelear contra Israel. Pelear contra Israel. Ellos habían escuchado todo lo que había pasado en el sur y estaban dispuestos, ¿no es cierto?, a poner un muro ahí de contención para que no siguieran avanzando en la conquista de la nación. ¿Sabes que hay un escritor o historiador judío que se llama Flavio Josefo? ¿Lo han escuchado ustedes o no? ¿Quién fue que me habló hace un par de semanas atrás que tenía todos los libros de Josefo? ¿Quién fue? No me acuerdo, alguien me dijo, ¿sí? En su libro Antigüedades Judías, él dice lo siguiente: el número de las fuerzas del norte era de 300.000 hombres de infantería. 300.000 hombres de infantería, 10.000 de caballería y 20.000 carros.
Algunos dicen que Josefo exageró un poquito, ¿cierto? Pero la Biblia dice que eran muchísimos, muchísimos, como la arena del mar. Entonces se reúne este gran ejército con este propósito, el propósito de pelear contra Israel. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que estos ejércitos estaban en la vanguardia de la tecnología militar de la época? Pues contaban con esto. Estos carros, ahí esa es una foto de un carro egipcio, lo más probable es que eran muy parecidos a eso. Estos carros tirados por caballos que iban, ¿no es cierto?, con dos personas, uno que conducía el carro y el otro que era el que lanzaba las flechas, ¿no es cierto?, y tenían una lanza también que podían combatir con ese carro. Esto era lo máximo en tecnología en la época. Ahora fíjense, estamos hablando de un ejército que estaba constituido, un ejército poderoso contra los judíos. Recuerda que comenzamos diciendo, por allá cuando empezamos en el mes de mayo a estudiar el libro de Josué, que Israel no tenía un ejército constituido. Tenían hombres que eran hombres de guerra, que estaban dispuestos a salir a la guerra, pero no tenían un ejército constituido como este. Entonces imagínense qué está pasando en el corazón de estos hombres que se enfrentan a este ejército gigante y con todos los tanques, ¿no es cierto?, puestos ahí adelante, ¿sí? Los tanques de la época, podamos decir, ¿sí? 20.000 carros. Digamos que Josefo exageró un poquito y saquémosle un 0. Son 2.000 igual. Versus un grupo de soldados israelitas, ¿no es cierto? 63.000 creo que cuenta el libro de Números. Hombres que podían salir a la guerra, que estaban ahí, ¿no es cierto?, con sus lanzas, con sus espadas, enfrentando a la mayor tecnología que existía en el momento. ¿Se imaginan a nuestro ejército peleando contra los chinos? ¿Cómo nos sentiríamos? Es más o menos eso, ¿no es cierto? Es más o menos eso lo que está viviendo Josué. Pero fíjate lo maravilloso de todo esto, porque en medio de toda esta situación se escucha una voz. Josué escucha una voz que le dice lo siguiente, versículo 6. Entonces dijo el Señor a Josué, no temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desgarretarás sus caballos y quemarás sus carros a fuego. Qué maravilloso es cómo esta frase resuena a lo largo de todo el libro de Josué. ¿Te das cuenta o no? Empezamos el libro en el capítulo 1 cuando Dios se enfrenta a Josué y le dice, no temas, sé valiente, esfuérzate. Y llegamos al capítulo 11 y Dios le dice lo mismo, no temas, sé valiente. Porque sabes que la batalla no la peleas tú. ¿Quién pelea la batalla? Dios. Dios. Y nuestro Señor es maravilloso, queridos. Porque Dios quiere animar a Josué. Quiere animarlo. Le dice, vamos, dale, ánimo. Tú puedes, sé valiente. Y para animarlo más todavía, mañana, a esta hora. ¿Qué hora es? Si ustedes conocen a ciertas personas, ¿no es cierto?, como Jaime Palma, como Ariel, como Alejandra, ¿no es cierto? Cuando tú le dices a esta hora, ella va a mirar la hora y te va a decir, son las 11:12 minutos. Mañana a las 11:12 minutos te pregunto qué pasó. ¿Sí? Ustedes los conocen, ¿no es cierto?
Si tú le dices mañana a esta hora va a pasar esto, ellos van a mirar la hora exacta y te van a decir ya, mañana a esta hora te pregunto. Y sabes que Dios le dice a Josué, mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Cuáles son las instrucciones que Dios da a Josué? Simplemente lo que tienes que hacer es, una vez que ellos están muertos, tienes que desgarretar los caballos y quemar los carros. Desgarretar los caballos y quemar los carros. Si seguimos leyendo el versículo 7, dice, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente sobre ellos junto a las aguas de Morón y los atacó. Ellos estaban aquí al norte. Este lugar es Morón. Aquí dice aguas de Morón. No sé si se alcanza a notar. Aguas de Morón. Ahí se reúne todo el ejército del norte. Ahora, ¿sabes que Josué tenía que trasladarse desde acá del sur hasta al norte? Josefo, haciendo alusión a lo mismo que les acabo de leer, dice que el ejército demoró 5 días en viajar desde Gilgal al norte, caminando. Recuerden, todo el ejército tiene que ir caminando, es una larga caminata, un ejército grande, lenta. ¿Sí? Porque aparte aquí, aquí recuerden que yo les dije, en esta zona de Israel hay todo un cordón montañoso que tienen que cruzar ellos. Recuerden que les dije, ¿no es cierto? Israel es un valle, las montañas y después un valle muy profundo que es donde está el río Jordán. Y ellos tenían que caminar desde Gilgal hasta el norte. Ahora, ¿dónde vemos la intervención de Dios en todo esto? Es que el ejército del norte ni se enteraron que Josué iba. Ellos estaban reunidos ahí esperando que llegaran. Pero fíjate que dice el texto. El texto dice que Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente. Vino de repente sobre ellos. Los sorprendieron. Los sorprendieron. Ellos estaban tan confiados con el ejército ahí, ¿no es cierto? Con todos sus carros apuntando hacia el sur, esperando que vinieran y no se dieron ni cuenta. ¡Pum! Atacó Josué. Y los derrotó. Los derrotó a todos. Fíjate que dice, y el Señor los entregó en manos de Israel. Los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misrefot Maín. No, el nombre raro. ¿Ya? Hasta el valle de Mizpa al oriente. Y los hirieron hasta que no quedó sobreviviente alguno. Ponete el mapita de nuevo. Porque esto hay que mostrarlo. Fíjate, ahí está el campo de batalla en el norte, ¿no es cierto? Ellos dicen que huyen hasta Sidón, hasta Misrefot Maín y hasta Mizpa. ¿Sí? Todas esas, ellos huyen, cada uno para el lado donde puedan. Para donde puedan. ¿Te das cuenta la sorpresa, no? No es que ni siquiera ellos fueron capaces de reaccionar al ataque de Josué. Cuando Josué llegó, los atacó y empezó a liquidar a todo el ejército. Ellos corrieron para donde pudieron. Es como si hubiera hecho una explosión, ¿no es cierto? Al norte, al oriente, al occidente, al sur, a donde pudieran escapar. Donde pudieran escapar. Es que, queridos, todo esto es guiado por Dios. Todo esto podemos ver claramente la intervención de Dios. Ellos trataron de escapar hacia Sidón, hacia el norte. Tenían que correr 60 kilómetros para poder llegar a Sidón. ¿Qué estaban buscando? Las ciudades donde pudieran esconderse, ¿no es cierto? Donde pudieran meterse a una ciudad, cerrar las puertas y sitiarse ahí, quedarse ahí. Pero antes que entraran a esas ciudades tenían que ser derrotados. Y fueron derrotados. Tenemos que entender, queridos, que el secreto de la victoria no está en la estrategia de Josué. Josué no era un militar, es alguien a quien Dios levantó para dirigir la batalla.
y le toca cumplir la función de ser un militar. Pero yo creo que diariamente él se inclinaba ante el Señor y el Señor le decía a Josué, lo vemos en todo el libro, ¿no es cierto? Tienes que hacer esto, 7 vueltas, recuerda. ¿Sí? Atácalos por aquí, no vayas por allá, divide el ejército, un grupo aquí, el otro grupo acá. Dios estaba constantemente dándole la estrategia. Traigámoslo a hoy, al día de hoy. Tú eres parte del ejército del Señor. Recuerda que hemos hablado que estamos en batalla. Recuerda que hemos hablado que teníamos al enemigo muy cercano. ¿Qué tenemos que hacer? Sé como Josué. Sé como Josué. Inclínate ante Dios y escucha lo que Dios tiene que decirte. Porque, querido, tenemos la estrategia para vencer al enemigo. Si nosotros somos derrotados, es porque no escuchamos a Dios. Porque Dios nos entregó la estrategia. ¿Sabe dónde está? Aquí está la estrategia. Todos los días, cada mañana, cada día, tienes que levantarte pensando que sales al campo de batalla. Sales al campo de batalla. Desde que te levantas, tienes que ver al enemigo que está ahí, preparado para atacarte. Y es más grande que tú. Tiene más tecnología que tú. Por eso tú no lo puedes derrotar solo por tus propios medios. Por eso necesitamos depender de Dios. Josué nos muestra qué maravilloso que es depender de Dios. Es el Señor quien los entrega en sus manos. ¿Qué es lo que tiene que hacer Josué? Él solo tenía que ejecutar lo que Dios le dijo que tenía que hacer. ¿Y sabes qué? No solo Dios los entrega en sus manos, sino que yo veo a Josué un hombre empecinado en obedecer a Dios. Su determinación constante era obedecer a Dios. Si tú lees el versículo 9, dice, y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado. Y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado. Si tú lees el versículo 12, dice, y Josué tomó todas las ciudades de estos reyes y a todos sus reyes los hirió a filo de espada y los destruyó por completo, tal como Moisés, siervo del Señor, le había ordenado. El versículo 15 dice, tal como el Señor había ordenado a Moisés, su siervo, así Moisés le ordenó a Josué, y así Josué, ¿lo qué? Lo hizo. Un hombre que estaba empecinado en obedecer a Dios. Un hombre que estaba determinado a escuchar la voz de Dios y estaba dispuesto a decir, eso es lo que yo voy a hacer. Querido, nuestras grandes derrotas son porque no escuchamos la voz de Dios. Y si la escuchamos, no la obedecemos. No estamos dispuestos a obedecer lo que Dios dice que hagamos. Qué maravilloso ejemplo que es Josué. Un hombre que tú vas a ver constantemente que está haciendo lo que Dios le dice que haga. Que está obedeciendo a Dios. Y vas a ver que lo hace. Vas a ver que lo hace. Fíjate, el versículo 9 dice, y desgarretó sus caballos y quemó sus carros a fuego. ¿Qué es lo que Dios le había dicho que tenía que hacer? Eso. De los demás no te preocupes, de los demás me encargo yo, le dijo Dios. Del ejército me encargo yo, tú tienes que hacer esto.
descarretar los caballos y quemar los carros. ¿Qué significa descarretar? ¿Alguien sabe lo que es? Hacerle un corte. Perdón. No, por favor, adelante, pastor, por favor. Exacto, hacerle un corte en la pata al caballo para que el caballo no quede funcional para tirar el carro. ¿Sí? No lo van a matar, pero sí los van a dejar que no sean funcionales para tirar los carros. Pero los carros tenían que quemarlos. ¿Por qué? Qué instrucción más extraña, ¿no? Qué instrucción más extraña. ¿Por qué tienen que quemar los carros? ¿Sabes qué? Uno puede entender esta instrucción después, muchos años después, por la boca de un profeta, el profeta Isaías, que dice lo siguiente en el capítulo 1 de su escrito. En el capítulo 31 de su escrito, dice: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. ¿Sabes qué es lo que quería hacer Dios cuando le dijo a Josué desgarretear los caballos y quemar los carros? Dejarlos sin armas. Dejarlos sin armas. Tú no necesitas los carros. ¿Qué es lo que necesitaban hacer ellos? ¿Qué? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Había una canción que cantaba un cantante cristiano, no sé si lo recuerdan, hace muchos años atrás, ¿sí? Confiar en el nombre del Señor, decían ellos. Ellos confían en caballos, nosotros confiamos en el nombre del Señor, ¿sí? Cantaba esa canción, era muy linda, ¿sí? ¿Sí? Pero eso es lo que quería Dios. Eso es lo que quería Dios. Que los judíos, que la nación de Israel no se refugiaran en el armamento que ellos iban a conseguir ahí. Derrotamos al ejército del norte, nos apropiamos de los carros, de los caballos y ahora somos un ejército fuerte. ¿Qué pasó antes cuando la nación se creyó fuerte? ¿Qué pasó cuando confiaron en ellos mismos y dijeron, no, estos son poquitos, mandemos 2.000, 3.000 nomás, ¿para qué vamos a alcanzar a todo el ejército? ¿Qué pasó? Fueron derrotados. ¿Por qué? Porque confiaron en ellos mismos. Y Dios dijo, bueno, para que no caigan de nuevo en lo mismo, porque los conozco, ¿sí? Y ¿sabe qué? Dios nos conoce tanto. Dios nos conoce tanto. Dios dijo, como yo los conozco tanto, Juan, escríbete primera de Juan 1:9, pues yo los conozco. Yo sé. ¿Ya? Entonces, como yo sé que van a pecar, escribe, por favor, que confiesen sus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Ahí está la salida. Dios es sabio por sobre todas las cosas. Dios nos conoce, Él nos hizo. Él nos hizo. Y Dios actuó de esta forma con Josué. Él tomó el norte, hirió a Azor, tomó su ciudad, los destruyó, ¿no es cierto? Y dice, fíjense, versículo 11, e hirió a filo de espada a todas las personas que había en ella, destruyéndola por completo, y no quedó nadie con vida, y Azor le prendió fuego. Sí, esa ciudad también, una ciudad poderosa, grande, también fue quemada, fue destruida. Los enemigos iban cayendo uno a uno. Versículo 12, tomó Josué todas las ciudades de estos reyes,
y a todos sus reyes los hirió a filo de espada, los destruyó por completo, tal como Moisés, siervo del Señor, le había ordenado. Sin embargo, versículo 13, Israel no quemó ninguna de las ciudades que estaban sobre sus colinas, con la única excepción de Azor, la cual Josué quemó. Destruyeron todo, pero hubo ciertas ciudades que no destruyeron. Versículo 13 nos muestra, ¿no es cierto? Sin embargo, Israel no quemó ninguna de estas ciudades. ¿Por qué? No sé, a mí me gusta preguntarle cosas a la Biblia, yo no sé si a ustedes les gusta, ¿no es cierto? ¿Por qué no las destruyó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, como Josué era un hombre muy obediente, yo creo que estaba recordando las palabras de Moisés en Deuteronomio 6:10. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te dará una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces, ten cuidado de que no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Qué le estaba diciendo Moisés a Josué ahí? ¿No es cierto? ¿O qué estaba diciendo al pueblo? Van a poseer la tierra, van a heredar la tierra, pero no solo la tierra, sino las ciudades que están allí. Y van a vivir en casas que no construyeron. ¿Por qué? Porque van a ser casas que van a tomar en posesión. Van a echar, ¿no es cierto?, destruir al enemigo, pero esas casas van a quedar para ustedes. Y esas son las casas que yo entiendo ahí que en el versículo 13 dice que no destruyeron. Porque tenían que vivir en algún lugar. Tenían que vivir en algún lugar. Y por eso es que no destruyeron estas ciudades. Volviendo a Josué capítulo 11, vemos cómo este hombre que está empecinado en obedecer la voz de Dios, transmite esto a la nación. Vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque debemos seguir la voz de Dios, tenemos que seguir la palabra de Dios, queridos. Tenemos que entender que la guía para nuestras vidas es la palabra de Dios. Si yo quiero tener victoria, tengo que escuchar la voz de Dios, tengo que seguir a Dios, tengo que obedecer su voz. Y si es así, fíjate lo que continúa diciendo el versículo 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas de Arabá, la región montañosa de Israel y sus tierras bajas, desde el monte Alac, que se levanta hacia Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta Baal-Gad. Allá está Baal-Gad, en el norte, fíjese, allá. Todo el país. Cuando hace este resumen habla de todo el país, de sur a norte. Josué lo conquistó todo, tomó toda esta región. No hubo, versículo 19, no hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza. De todos se apoderaron por la fuerza. ¿Por qué? Porque fíjate que dice el versículo 19, no hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza, porque fue la intención del Señor que endurecer el corazón de ellos, para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos.
Cuando yo leí esto, inmediatamente me vino a mi cabeza algo. No sé si a ustedes les pasa. Cuando hablamos o cuando leemos que Dios endureció el corazón de ellos, ¿qué le viene a la cabeza? El faraón. De la misma forma que Dios actuó con el faraón, endureció su corazón. Endureció su corazón. ¿Por qué? Porque Dios quería destruirlo. No, querido. Dios no va a querer eso. La intención de Dios no es destruir a la gente. La intención de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la intención de Dios? Salvar. La intención de Dios siempre ha sido salvar. Dios no quiere destruir. Pero pareciera, ¿no es cierto?, cuando nosotros leemos que fue la intención del Señor endurecer el corazón de estos hombres para que pelearan contra Israel, para que fueran en contra de ellos. A veces nos parece lo contrario, ¿no es cierto? Pero debemos entender que la dureza del corazón es producto del pecado. Es producto del pecado del hombre. El corazón endurecido se produce por la actitud pecaminosa. Cuando tú endureces tu corazón, no escuchas la voz de Dios. Este pueblo, este país, estas naciones habían tenido años y años para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos años estuvo Israel en Egipto? 400. Pero antes de ello, ¿quién vivió en Canaán? ¿Quién vivió en Canaán? Un hombre que fue llamado desde el norte y que Dios le dijo, ven a la tierra que tengo para ti. Abraham, ¿recuerda? Abraham vivió con su familia, después vivió Isaac, después vivió Jacob. Jacob tuvo un encuentro con Dios, llamó a la ciudad esta en la casa de Dios, Betel. Él se encontró con Dios ahí en Betel. Pero años después vemos a la gente de Betel como con un corazón endurecido contra Dios. ¿Tuvieron oportunidades de escuchar? ¿Tuvieron oportunidades de conocer a Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dios endureció el corazón o permitió que el corazón de ellos se fuera endurecido porque no escucharon a Dios. Tuvieron oportunidades y no escucharon la voz de Dios. Este maravilloso capítulo termina con las conquistas de Josué, ¿sí? Y nos muestra cómo Josué sigue conquistando a la nación, sigue conquistando el país, incluso desde el norte de las conquistas del norte, vuelve al sur para pelear ¿contra quién? Contra los gigantes. Contra los gigantes, dice que versículo 21, y en aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, en Gad y Asdod. ¿Por qué Josué vuelve al sur? Después de conquistar todo el país, vuelve al sur. Yo creo, y esta es una posición muy personal, ¿cierto?, que en buen chileno Josué tenía sangre en el ojo con los anaseos. 40 años antes, recuerda, 46 años antes posiblemente, antes Moisés había mandado a un grupo de hombres a espiar la tierra. ¿Sí? 12, entre ellos, ¿quiénes? Josué y Caleb. Guarden a Caleb porque vamos a hablar de él en algún momento.
los había enviado a espiar la tierra, a recorrer la tierra. Cuando estos hombres volvieron, ¿cuál fue el informe que ellos dieron? 10 de ellos dijeron, no podemos. Hay ciudades fortificadas y están, ¿quién? Los gigantes, los hijos de Anac, los anaseos. Somos como langostas ante ellos, así chiquititos. No piensen en las langostas del mar, piensen en las langostas de la tierra. Chiquititos, frente a ellos. Y Josué, ¿no es cierto?, termina la conquista de la tierra casi 7 años, algunos dicen 6 años, después que entraron a la tierra prometida, y dice, a estos hay que derrotarlos. Estos son los que infundieron miedo. Estos son los que se vieron gigantes. Sí, la palabra ahí gigante es media extraña, ¿no es cierto? Podría ser hombres poderosos más que gigantes en tamaño, ¿no es cierto? Poderosos. Y fue al sur y los derrotó. Aunque no a todos, porque dicen, ¿no es cierto? Hay algunos que se fueron a la región de Palestina. Pero querido, quiero terminar diciendo esto o leyendo esto, fíjate. La última frase del versículo 23. Y Josué, hablando de la tierra, la dio por heredad a Israel, conforme a sus divisiones por tribus. Y la tierra, ¿qué dice? Descansó de la guerra. La tierra descansó de la guerra. No es que Israel o la nación poseyó a todos. Todavía hay batallas que seguir realizando. Todavía hay conquistas que lograr. Pero el dominio de toda la extensión de la tierra ya estaba en la nación de Israel. Y después alguien hace esta alusión, ¿no es cierto? Después de 6 años de guerra, comienza el 7º año ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con? ¿Qué dice el pasaje? Con descanso. Con descanso. Fíjate qué maravilloso que es Dios, ¿no? Cómo Él quiere cumplir su palabra. Dios es fiel. Dios quiere cumplir su palabra. Y durante 6 años la nación trabajó, los soldados pelearon por conquistar la tierra. El 7º había que ¿qué? Que descansar. El 7º había que descansar. Yo no sé qué te pasa a ti, ¿no es cierto? Yo quedo como con ganas de ya. ¿Cuándo empieza la segunda temporada? ¿Sí? ¿Cuándo empieza la segunda temporada? ¿No te ha pasado a ti que has quedado con series así, ¿no es cierto? Uno quedó con eso. Pero ¿sabes qué? Lo maravilloso es esto, es que tenemos un gran trabajo para seguir. Tenemos un gran ejemplo que observar. El de un hombre que estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Pero no solo eso, de un hombre que estaba dispuesto no solo a escuchar, sino a ¿qué? Obedecer la voz de Dios. ¿Te levantas cada mañana con esa disposición? ¿Listo para la guerra, Señor? ¿Sí? A mí me gustan más los deportes, ¿no es cierto? Es como el futbolista que está ahí al campo, a la orilla del campo, ¿no es cierto?, haciendo el calentamiento. ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo me toca entrar? Vamos, pues, profe. Profe, yo le salvo el partido. Tener esa actitud, querido, decir al Señor, vamos, Señor, yo quiero, dame las instrucciones, ¿qué tengo que hacer? Si Dios te dijera, ya tienes que dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Pero ¿sabes qué dijo Josué? Démosle. Hay que hacerlo, hay que obedecer. Queridos, ese es el desafío. Ese es el desafío. Obedecer. En 3 ocasiones el pasaje marca claramente esto. Josué hizo como Dios le mandó.
Josué hizo como Moisés le dijo. ¿Estás haciendo lo que Dios te dice? ¿Estás haciendo lo que Dios te dice? Pero primero tenemos que escuchar lo que Dios dice.